¡Tenemos que volver! Laboratorio de Investigación de Series. Teníamos que volver. Bienvenidos, bienvenidas al Laboratorio de Investigación de Series en el tercer episodio de esta nueva etapa del podcast de series que ha vuelto por prescripción médica a sus integrantes. Y nueva es también la etapa de la serie que vamos a analizar hoy y que en su cuarta temporada no ha dejado indiferente a nadie. Hablamos de True Detective, Noche Polar. Y para esta ártica labor contamos con los mejores investigadores que hemos podido encontrar. Ni es desagradable, ni tiene trauma, ni un problema con la bebida. Vamos, que nunca va a poder ser detective. Aurea Ortiz. Hola, Aurea. Hola, ¿qué tal? Sí, no tengo nada de eso. No. Y además el frío lo llevo fatal, así que no. Sí, no, tú No. detective no se puede ser. No, Pero eso bueno, no. Me quédate temo que no. en analista. Exacto, mucho mejor. Aquí me lo paso mejor. Desde que ha visto la serie no se quita el abrigo ni para verse sus capítulos. Miguel Abastida. Hola, Miguel. Muy buenas, yo el frío lo tengo más controlado, Sí, que sí. soy de Vitoria, Exacto. acordaos. De Vitoria, Eso ayuda. De donde el Siberia frío- Gasteiz. Donde el frío reina. Y nuestro invitado para este episodio es periodista, redactor jefe de Quinótico, y ha sido también redactor de Cultura en el diario.es. Ya estuvo con nosotros hace un tiempo hablando de Watchmen. Él es Francesc Miró. Hola, Francesc, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy agradecido de volver a estar aquí y de hablar de una serie tan molona. Qué gusto tenerte. Y finalmente, dibujando espirales en mi libreta, al habla David Brieva. Comenzamos. Este podcast contiene spoilers. Nadie se dibuja en la frente mientras muere congelado. Así es. Sigue preguntando. Vale. ¿Qué pasa con la ropa? O sea, ni coincide con los cuerpos. Solo hay 5 pantalones y faltan 3 zapatos. Vale. Quizá no estuvieran vestidos del todo al irse. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no estaban vestidos del todo? No, de nuevo. ¿Cuánto miedo hay que tener para correr por el hielo descalzo? ¿Y? ¿Por qué está doblada la ropa así? Entonces. Quizá el asesino la doblase. Un asesino. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Bueno, pues vamos a hablar hoy de True Detective, de esta cuarta temporada, que está en boca de todos ahora mismo cuando estamos grabando, pero antes, pues por supuesto, tenemos que hablar un poco de lo que es True Detective como serie antológica, de lo que ha sido y de cómo hemos llegado hasta aquí. Como ya en su momento hablamos de la tercera temporada de True Detective, y en esa sí que como entramos un poco en detalle a hablar de la primera y de la segunda, pues no lo vamos a hacer hoy. Los que queráis escucharlo, pues tenemos ese capítulo de True Detective en el que con Vicente Garrido además hablamos de la serie, y hoy lo que vamos a hacer es pues una panorámica global, ¿no?, de lo que ha sido esta franquicia y de cómo ha sido hasta ahora, ¿no?, que vemos que vamos a ver que ha habido un cambio. Aurea, True Detective, las 3 primeras temporadas y el universo de Nick Pizzolatto, que fue su creador y el showrunner de las 3 primeras temporadas, que a su vez además fueron muy desiguales. Claro, es que yo creo que lo que las describe es eso, desiguales. La primera es un hito en las series, esto es así, me gustara más o menos. Yo la primera temporada es una serie de referencia para muchísimas cosas. Y hay los dos personajes, sobre todo Rusty Cole, el personaje de Matthew McConaughey, se ha quedado para las antologías sin ninguna duda, ¿no?
Y claro, creó un universo muy particular, con esa cosa tan telúrica y tan atmosférica, ¿no? Y la mezcla de pasado y presente. Y, vamos, yo creo que era una serie con muchísima personalidad. Sí. Y claro, se ha quedado un poco como referente, ¿no? Al que ir a otras series. La segunda, pues en fin, no era Mal, eso. mal. Sí, hay que reconocer que no le salió. Que era otra vez repetía la idea de actores muy conocidos, a veces en roles un poco distintos, como coger a Vince Vaughn, pero ya algunos ya le hubiéramos dicho, no te va a funcionar. O sea, Vince Vaughn no va a funcionar ahí, seguro, en ese registro. Pero bueno, es que... Y en muchos otros, también te digo. En ningún registro, pero sí. bueno, en fin, vamos a dejarlo estar. Pero es que, claro, no, digamos, no conseguía ni de lejos no sé, la atracción que tenía aquella, esa muy atractiva. Yo creo que la tercera remontó bastante, era un universo, era un poco distinta también, ¿no? Yo creo que ahí tenía algunas... De hecho, me parece más distinta la tercera respecto a la primera que la cuarta respecto a la primera. Hablamos bien de ella cuando hablamos de la tercera temporada. Era muy nosotros. densa, era muy seria, pero tenía algo bonito ahí. El personaje central y su historia era estupenda. Estaba extraordinariamente bien interpretada por Mahershala Ali, por ejemplo. Bien, creo que lo has dicho casi como debe vale, ser. es que me habéis puesto el McConaughey, Mahershala, por favor, qué difícil todo. Sí. Y esa bien, no sé, y ahora esta pues hombre, tiene bastantes más puntos de contacto, yo creo, con la primera que de lo que se ha comentado por ahí. Hombre, la prueba fehaciente de la importancia que adquirió True Detective es que 10 años después sale una nueva temporada y todos estamos deseando y hay como cierta obligación para verla. Y digo esto porque hay un montón de títulos que han vuelto en tantos años después y nos acordamos. Dexter volvió con una temporada que nadie vio y podríamos poner Frasier hace poco. Un montón de ejemplos que da igual. Y esta encima es que tenía los antecedentes de una segunda temporada fallida y una tercera temporada que, aun estando muy bien, pasó indiferente. O sea, yo creo que la gente no le prestó demasiada atención. No removió, incluso a los que la vimos, pues nos dejó buen pozo, pero tampoco nos dio para discusiones ni nos estalló la cabeza, como pasó un poco con la primera, que yo, aun siendo muy fan, creo que se sobrevaloró un poco y eso luego perjudicó a su continuación porque se crearon unas expectativas que eran difíciles de cumplir. Pero es verdad que se creó una marca y un nombre y la serie se escribe con mayúsculas y de hecho, por eso, 10 años después, había tanta expectación con este regreso, ¿no? Francesc, la primera sí que es verdad que fue un hito también dentro del mundo de las series. Tenía algo especial. Sí, totalmente. Y tenía algo que creo que recupera bastante esta y que la tercera también tenía esas pinceladas. La segunda, en lo formal, era mucho más aburrida y había algo en la primera de hipnótico. De que no sabes lo que estás viendo, pero no puedes dejar de verlo. No sabes hacia dónde va la historia, pero no puedes apartar la mirada, ¿no? Era todo el rato este hechizo que muchas veces es un milagro que se produzca en la ficción, porque estás a 1000 estímulos y a la mínima te vas a otra cosa. Y sin embargo, ahí te quedabas prendado de la pantalla y de lo que estaba pasando. Y creo que ese hechizo se ha querido como intentar volver a él constantemente, pero muchas veces es como ya está, ya pasó, eso fue un hito y ya está, tenemos que transformar True Detective en lo que sea, pero intentar constantemente recobrar esa magia de la primera temporada puede que sea un error, porque ya está. Déjalo, el meme de déjalo que ya está muerto, pues eso, ¿no? Es como volver constantemente ahí, que es algo que valoro un poco de la tercera, ese volver a esa hipnosis, aunque no lo consiguiera, intentaba generar esa atmósfera, ¿no? Y sin embargo es como que tiene 10 años la primera temporada, no tenemos que tener tanta nostalgia de algo que sabes que está ahí, que te lo puedes poner en cualquier momento, no pasa nada. Avancemos y generemos algo que apele al espectador de hoy sin pagar tanto tributo a la primera, ¿no? Pienso yo. Sí, bueno, yo creo que tiene la dificultad de todas las series antológicas que han ido apareciendo, la de que cada temporada tiene como que
subir la apuesta, o sea, hacer una cosa a la vez diferente, porque si hace lo mismo por bien que esté, no va a llamar tanto la atención, y que a la vez cambiando, pues es difícil, ¿no? O sea, que le ha pasado a todas, incluso una Fargo que puede sorprender con una segunda, pero luego una tercera de repente se apaga, la gente como que se olvida un poco más de ella, y esto le pasó, yo creo que la primera, que yo sí que la tengo como muy, muy alta estima, por diversas razones. Yo creo que la segunda, una muy mala temporada, sepultó la tercera, por ejemplo, y no es hasta que la cuarta, digamos, que recupera un poco ese espíritu que vemos que la gente se vuelve atraída. Yo creo que una mala temporada puede acabar con, digamos, la franquicia, por así decirlo, ¿no? Y la primera yo sí que la tengo muy alta estima, no solo por el elemento hipnótico, que es sensacional y que viene mucho de la dirección de Cary Fukunaga, que es un excelente director. Fundamental eso. Y también yo creo que sobre todo el Rusty Cole, que ya lo he dicho ahora, ese personaje yo creo que es fundamental, es un personaje ya histórico de las series de televisión, y que marca toda la serie. Veías en él algo un poco diferente, ese detective nihilista con un punto de vista filosófico de la vida, ¿no? Yo creo que había ahí como algo que decías, esto no lo he visto yo tantas veces, ¿no? Como otros detectives que ya suenan a que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que es verdad que en el género negro eso se repite mucho, ¿no? Y hay veces que, aunque sea una buena serie de buena factura, si como estás viendo otra vez lo mismo que nosotros en otras ocasiones, cuesta mucho que despegue una serie, ¿no? Confluyeron, aparte, yo creo que varias cosas en esa primera temporada, aparte de que el personaje estaba muy bien, que estaba muy bien interpretado por Matthew McConaughey, en un momento en el que de repente descubrimos que Matthew McConaughey podía hacer más cosas. Claro, Estábamos que era un buen actor, acostumbrados. Que ser el buenazo. La Sí, explosión, Claro, quiero decir, de repente encadenó varios papeles en el cine diferentes a lo que había hecho y aparte bastante bien resueltos. Dragstore, Texas Cowboy era, bueno, algo así. Y Dallas Buyers Club. Exacto. Yo ¿qué he dicho? Cualquier cosa. Otra cosa. Y de repente, quiero decir, es que estaba excelente. Ese personaje que está muy bien escrito por Nick Picciolato, que por otra parte era un escritor al que también de repente el salto a la pantalla le teníamos como ganas y salió muy bien porque ya era muy buen escritor. De repente salta a la pantalla con personajes muy bien escritos e interpretados por Woody Harrelson, que ya había hecho papeles excelentes, pero que en este está también muy bien, pero sobre todo McConaughey yo creo que fue como wow, ¿no? Sí, fue... Es que yo creo que no logró mantener el mundo, que estaba pensando con Fargo, aun con cierta bajada de nivel en la tercera, que también analizamos, por cierto, Fargo, tenéis ahí los podcasts, o en la cuarta, que no está nada mal y se habla muy poco de ella y vuelve pero yo creo que sí que logró mantener como una unidad. Entendías que era Fargo. Yo creo que es muy difícil explicar qué es True Detective, todas las series, no todas las temporadas, no sé cómo explicar. ¿Cuál es la característica de True Detective? La masculinidad, ahora. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la característica de Fargo? Y somos capaces... de eso hablaremos un ratito, sí. Pero ¿cuál es la característica de Fargo? Yo creo que somos capaces de decir 3 o 4 que unen, que crean un mundo muy, ¿no? Que sí que entiendes que forman parte del mismo mundo. Y yo creo que esto con True Detective no acaba de pasar. Con las 4 temporadas. No acaba de pasar. Es significativo lo que has dicho de Cary Fukunaga, porque contribuyó a generar esa atmósfera, y creo que en la tercera justo intentaron hacer eso con Jeremy Saulnier, que es el director de Green Room, que es un tío también muy bueno, pero Saulnier como que no terminó la temporada, creo que rodó los primeros capítulos y no se entendió muy bien y se piró, y eso contribuyó también a que no tuviera ese carácter toda la serie de toda la temporada de unitaria, de tener esa atmósfera que va creciendo, ¿no? Y al final pues desaparece un poco porque no tiene la misma entidad, que todos los capítulos estén dirigidos por la misma persona, con la misma showrunner detrás, todo. Yo debo decir, avanzo, ya lo veremos luego, que he echado mucho de menos a Cary Fukunaga en esta 4ª temporada. Todo el partido lo hubiera sacado a ese paisaje abrumador. Luego lo hablamos. Es muy bueno este hombre. Muy bien, pues hablemos un poco, si queréis, también de ese universo que creó Picciolato y de las diferencias que hay con el de Isa López, ¿no? Que es la creadora de la 4ª temporada. Se mantienen algunos elementos que son los fijos, indispensables de True Detective, pues los dos policías, ¿no? Esa pareja de policías, digamos, de diferentes, a lo mejor, entre ellos, y
y algunos elementos como esas conversaciones de coche que siempre están, ¿no? Que pueden ser más o menos profundas, pero les gusta tanto que se desarrollen ahí, ¿no? Y muchas otras diferencias, ¿no? Hombre, bueno, yo creo que tiene más semejanzas que diferencias. Fíjate, a ver, yo creo que la principal diferencia es pues que está escrita por una mujer y protagonizada por mujeres, Sí, pero ahora vamos ahora. a eso. Pero yo creo que tiene bastantes semejanzas. Esa idea de un paisaje que determina modos de vida y personalidades, que eso sí que creo que las tres más o menos coinciden. Sí. Yo creo que eso sí que es la idea de un crimen muy extraño, ¿no? Que requiere explicaciones de toda índole, la presencia de lo fantástico de un modo ahí como que sobrevuela el lugar sin que se explicite, una vez es más y otra vez es menos, ¿no? Que está esa cuestión, yo creo que eso sí que une bastante, ¿no? Que son elementos más o menos sí comunes, no tanto a la tercera creo, pero bueno, y que ahí sí que están. Yo creo que tiene más semejanzas que diferencias. Diferencia esencial y una esa, desde el punto de vista sí, que es muy importante. Mira, yo te diría que que coincido con lo que habéis dicho de que son relatos hipnóticos, pero para mí coincidiría en que son mundos en los que yo preferiría morirme que vivir ahí dentro. Hombre, ya te digo, o sea, sin quiero duda. decir, tanto desde la primera Ni temporada las marismas como de en esta Florida. cuarta, o sea, quiero decir, me parece El círculo como polar ártico. es que me pasó durante toda la primera temporada diciendo, o sea, no ¿quién puede vivir allí? Y ya en esta, o sea, me parece Yo en como... Te hacen elegir entre cuál de ellos quiere... Yo en esta no podía dejar de pensar. Ya te digo. De hecho, me sacaba a veces fuera pensando, ¿pero qué coño hacéis viviendo ahí? Es que era una sensación de, ¿pero por qué no os habéis ido? ¿No habéis visto la cosa o qué? Claro, no, pero la otra es la de... Pero yo pienso, los primeros habitantes que llegaron una vez a un sitio así, ¿por qué coño se asentaron allí? Es que no lo puedo entender. Y en esta serie... Bueno, trata de no ofender a algunas culturas. No ofendo a ninguna cultura. No, sí me parece extraordinario que se hayan desarrollado culturas y comunidades ahí en ese lugar donde es inhabitable para mí, ¿no? Y entonces yo reconozco que con esta me pasaba que no dejaba de pensar esto todo el rato. Era, ya no tiene que salir, ya era el frío ya sí. No, era una cosa. Y la tormenta y la hostilidad con la que se relacionan, ¿no? O sea, pero no me extraña. En la que discurren las vidas, o sea, es que están planteadas de un modo, o sea, quiero decir, las relaciones laborales son hostiles, las relaciones afectivas, sentimentales son hostiles, todo es hostil ahí, o sea, quiero decir, no hay refugio, ¿no? Pero yo es que creo que si estás en un lugar, esto lo digo completamente en serio, si estás en un lugar que es incómodo estar per se, porque es incómodo, o sea, para salir tienes que ponerte 6 capas de ropa encima, no sé, es muy complicado moverse, andar contra la ventisca, pues yo creo que eso crea personas incómodas, no sé cómo explicar, creo que es muy difícil, ¿no? El asentarse, ¿no? Formas de vida poco amables, porque una gran parte de esas formas de vida consiste en defenderse del clima, no sé, de la dificultad de habitar ese espacio, ¿no? Entonces tienes que crear tantas cosas para conseguir la comodidad que claro, yo creo que eso determina muchas formas de vida, pues es un debate inmenso de esto, ¿no? Claro que en Vitoria esto no pasa, ¿eh? Ya, pero Vitoria no es el círculo polar ártico todavía, Bueno, vamos, una ciudad tú preciosa. vives en Valencia, o sea que... Y además es una ciudad preciosa, Vitoria, o sea que no es así, pero en fin. Muy bien. Pues, bueno, yo creo hay algún elemento también del que Isa López ha prescindido, que es por ejemplo el de la entrevista, que es un elemento que articulaba mucho las temporadas anteriores, que la entrevista, a través de la entrevista ellos iban contando y bueno, acordaos que en la primera además se estableció un juego muy interesante de narrador poco fiable entre lo que ellos iban contando en la entrevista y lo que íbamos viendo y eso. Aquí hay un guiño final, ¿no? Sí, un poco a la entrevista. Hay un pequeño guiño al final. Y luego, sobre todo, tiene muchas vinculaciones, o sea, aparte de los elementos que puedan repetir siempre y esto vamos a hablar ahora, con la primera temporada, ¿no? Hay un juego ahí de espejos con la primera temporada, ya desde los propios policías, ¿no? que establecen como ese contraste, igual que en la primera temporada era un contraste entre el tipo nihilista, filosófico y el tipo simple, ¿no? De alguna manera, que era astuto pero simple, y en ese choque pues, había mucha riqueza. Aquí es como también un choque entre una policía escéptica y otra más espiritual, de alguna manera. Pero no son tan ¿no? distintas, ¿no? Yo aquí no encuentro tanta diferencia. No Yo hay sí tanto veo juego de ahí, opuestos. sobre todo. Hombre, en ese caso sí, claro, porque además pertenecen a dos culturas distintas. Es un choque permanente entre ellas, además. Pero el resto son mujeres muy fuertes las dos, son mujeres que tienen una forma de vivir, que ejercen una cierta libertad sexual y respecto a todo, las dos cada una a su manera, pero están ahí, son poderosas. Sí, pero en el caso de la primera también ellos son tipos fuertes. Que... Sí, pero yo les encuentro más similitudes. Esa diferencia es esencial, es cierto, pero es un no choque marca permanente, tanto, claro.
Sí, pero a mí no me resultaban tan diferentes. No sé si juega tanto al contraste. Bueno, Ahí yo creo las que dos tienen su propio trauma, ¿no? lo hablaremos después, pero yo creo que el contraste que juega ahí es el de lo sobrenatural frente a lo real, que va a ser un juego del que luego vamos a analizar, que es muy importante para ella. De todas formas, a donde quería llegar es que en ese juego de espejos que ha llegado se ha generado también pues bastante controversia, ¿no? Porque hay muchos guiños a la primera temporada en esta segunda temporada, y no sé qué opináis vosotros de todo este juego que propone la creadora y que, en mi opinión, es muchas veces innecesario, ¿no? Hay elementos que os puedo decir unos cuantos. Por ejemplo, el de las espirales es muy evidente, ¿no? El juego de las espirales, recurriendo a ese terror. Pero luego, por ejemplo, el hecho de que el personaje, como ella misma ha confirmado, el personaje que aparece, que es un fantasma que lleva a Rose hasta los cadáveres, es el padre de Travis Cole, ¿no? Es Travis Cole, que es el padre de Rusty Cole, como ella misma ha confirmado, ¿no? Y alguna otra frase, como lo del universo es un círculo plano, que la repite, que era una frase famosísima, tal, etcétera. No sé qué opináis de que ella traiga como estos elementos que muchas veces son misteriosos, que yo en cuanto los veo, además sé que no los va a resolver, o sea, que le importan bien poco, pero que yo creo que generan en el espectador como esta idea de un misterio más a resolver y un engarce con la primera temporada que yo no sé si le favorece. Yo casi preferiría que se olvidase un poco de ella, pero bueno, eso ya es opinable, claro. Yo es que creo que son de distinta índole. A ver, yo creo que la espiral o la frase son más guiños, eso sí que tiene una función de guiño. Lo del padre me parece de otro nivel. Lo del padre me parece innecesario, porque primero me parece un personaje como debería ser un poco más central, porque coño, ha sacado al padre de Rusty Cole, ¿no? Es decir, es como... Y es verdad, y estoy de acuerdo contigo en que creo que, claro, no lo va a resolver. Es como que es un fantasma ahora aquí. Yo qué sé, me parece innecesario. Me parece un poco darle carnaza un poco a los fans, ¿no? O algo así. Sí. Pero no bien. Así como el otro eran guiños, que yo creo que tienes que poner, mira, la espiral, mira, tal. Vale, esto funciona como juego interno para quien ha visto la serie, y quien no la ha visto, pues le va a dar igual. Pero el otro me parece... No acabo de entender. Estoy de acuerdo contigo, aunque yo creo que no hace ninguna falta, sobre todo porque, claro, él queda súper anecdótico ahí, cuando con un personaje tan grandioso como Rusty Cole, que ha pasado la historia de las series, ¿no? No sé, parece... Y da la sensación, exacto, y da la sensación esa de lo que comentábamos antes, de tener que pagar un tributo y de tener que contentar a los fans de la primera constantemente, ¿no? Y es como, no hace falta, estás proponiendo tu propia serie dentro de una marca, es evidente, pero es una marca que, justo lo comentábamos antes, no sabemos muy bien cómo definir, ¿no? Y por eso mismo tienes un amplio espectro de creación y de innovación. ¿Por qué no explorarlo, ¿no? Y por qué seguir teniendo estos pesos que arrastras y tal. Yo como guiños los entiendo y a veces me hacen gracia y los entiendo como guiños, ¿no? Tampoco como... no tengo súper presente la primera temporada, tengo más presente como una sensación, entonces no estoy pensando en ella constantemente para encontrar esos easter eggs dentro de la trama. Pero creo que es que no hace falta contentar al fan, porque además de la vía que has tomado, lo que has hecho es desagradar a los fans de la primera, a los fanáticos de la primera, ¿no? Y es como, no te ha salido bien la jugada. También os digo que a lo mejor, o sea, yo coincido en que no era necesario. A mí tampoco me escaman tanto como para generar tanta polémica. Quiero decir que tampoco han desenterrado un muerto para volverlo a Pizzolato estaba cabreado. Ya, pero Pizzolato, en fin. Yo tengo la sensación de que Pizzolato estaba cabreado incluso 10 capítulos antes de que empezase el primer capítulo. Por supuesto. Sí. Pero sigue siendo el productor ejecutivo, uno de ellos, hombre, que también dices, para eso sí. Claro, para cobrar siempre. Para cobrar siempre, lo cual, muy bien, ¿eh? Pizzolato nació enfadado, ya os lo digo, ¿eh? Es que no sirve como baremo para medir. Claro, sí, ese tema de las vinculaciones con la primera, y eso encima han enfadado al bueno de Pizzolato, que, bueno, para quien no lo sepa, el hombre pues se ha dedicado pues a tratar de boicotear de alguna manera la temporada, pese, como dice Aurea, ser el productor de la misma, igual que Matthew McConaughey. Le han pillado varios comentarios, ¿no?, a fans, pues llamando pues de estúpida la temporada, y luego, sobre todo, cuando finalizó, pues se dedicó pues en Instagram a poner en sus stories
opiniones de otra gente que habla muy mal de la serie, como pues Qué yo no poco lo digo, estilo, pero francamente. sí, un poco como un niño muy enfadado. Pero es que eso existe, ¿eh? O sea, la gente se ha enfadado por esta temporada. Ahí va, que esto es lo más interesante, que igual no le tenemos que dedicar demasiado, pero un pequeño comentario sí, ¿no? O sea, la serie ha sido polémica y ha habido un poco de esto que hemos hablado en otras ocasiones, pues El Señor de los Anillos, muchas otras, el que se llama el review bombing ¿no? Que es como cargarse las opiniones críticas de la serie, valorarla mal, digamos, por diferentes elementos, muchos de ellos reclamados para esta serie, como que la creadora fuera una mujer, que fuera protagonizada por 2 mujeres, y que esos fueran los motivos principales de que a la gente no le gustase en comparación con los hombres muy hombres que ven el canal Nitro de la primera temporada, ¿no? Sí, de verdad, que cansinos. O sea, es que en serio que se lo hagan mirar. Es que es una cosa increíble. Claro, a nadie le molestaba que los personajes a estos tan quejicas ellos, ¿no? Y tan frágiles en el fondo, no les molestaba nada que las mujeres en las temporadas anteriores fueran o floreros o no saliesen objeto sexual o la cuidadora prototípica. Estaba el personaje de Rachel McAdams en la segunda, que no sé qué rol exactamente jugaba. Ahí era una investigadora, se supone, pero que tampoco... A ver, la primera es tremenda. Pero la primera en cuestión de género está jodida. Jolín, pero esto parece que no les molesta ni en esta serie ni en otras. Esto no, aquí oye, es que el mundo es así, ¿no? Sí. No me fastidies, es que de verdad a mí me cabrea muchísimo. Y sobre todo, claro, porque tiene efectos reales, a ver, porque una cosa, podemos pasar de la pataleta a estos tipos, que creo que es lo que hay que hacer, porque en el fondo lo único que quieren es que les hagan caso y llamar la atención, pero es verdad que tiene efectos, porque se dedican, por ejemplo, a entrar en las páginas, a votar cero a las series, a crear estados de opinión todo el rato, que dices, ¿de verdad no tenéis otra cosa más interesante que hacer en vuestra vida? Iros a fregar platos, que igual no sabéis. Es que de verdad, una lavadora, en serio, es que es una cosa asombrosa. Es fuerte. Es claro fuerte. Y que esos universos masculinos sean, no sé, a mí me parece asombroso, vamos. Es fuerte y me jode un poco que Pizzolato haya contribuido un poco a ese clima. Efectivamente. Porque, hasta poniendo un tuit sobre la serie, te llegaban comentarios de gente que no te seguía y que venía a por ti y a decirte, tu opinión es una mierda, la serie es estúpida y es una mierda, y es como, chico, yo no voy a tu perfil a tocarte los huevos. Pero todo el universo misógino ese es que realmente es muy terrible. Es que habría que entender qué pasó con True Detective. O sea, quiero decir, la primera temporada de True Detective, una de las cosas de las que habla es de ese tipo de masculinidades, precisamente. Entonces, habría que entender si había detrás una crítica o estábamos dentro de ese mundo, efectivamente, inmersos, y no había ninguna oportunidad de crítica. Entonces, había gente en la que se sentía muy representada por aquellos 2 hombres, que después, en la segunda temporada también estaban, porque los 2 protagonistas también iban por ahí, y en la tercera no, aunque el personaje de Stephen Dorff también podía tener algunos rasgos de esto. Entonces, claro, a ver si hay alguien que ha entendido que esto es una respuesta a aquellas temporadas, poniéndolas en crítica. Entonces, quiero decir que habría que entender un poco si qué pasó con ese universo de True Detective que tenemos tan venerado, ¿no? Pues yo creo que pasó algo que es consustancial a las ficciones, y esto sí que lo reivindico todas, que tienen múltiples interpretaciones. Por eso. Y deberíamos atender a que no son cuestión de sí o no, y en los mundos de las ficciones no son blanco-negro. Entonces, yo creo que True Detective es un ejemplo. O sea, pone en funcionamiento a 2 personajes masculinos con ciertos rasgos de cliché en algunas cosas, de cliché no, de estereotipo, de una manera de funcionar en el mundo entre mujeres y hombres, que yo leo como ejemplos de masculinidad tóxica, y mucha gente lo lee así, porque lo es, pero al mismo tiempo otros puntos de vista que no son el mío o el nuestro lo leen como una exaltación de ese propio mundo. Porque el mundo es complicado, es que, a ver, esto es la realidad. Muy bien, ahora. No, es que no. Y aquí termina el podcast. No, a ver, no, es que esto es todo muy chulo. Es que esto es un tema que me obsesiona mucho. Está todo muy mal. ¿Qué haces escuchando esto? Es que me obsesiona mucho esto de cargarse de un plumazo o de caracterizar cualquier ficción con un único objetivo, y que pierde todos los inmensos matices y los otros sentidos que hay, porque eso es lo precioso de la ficción, que funciona a muchísimos niveles, tiene muchas capas de sentido, esto es que lo hemos dicho aquí 1000 veces,
y yo creo que este es un precioso ejemplo. Entonces te puede servir para las dos cosas. Claro, para el tipo obsesionado misógino, para él estos dos son dos modelos de comportamiento. Evidentemente, claro, para mí o para nosotros, para los que estamos en esta mesa, son dos modelos de comportamiento de lo que no se debe hacer, ¿no? O de una determinada manera en la que no se debe relacionar con las mujeres o los personajes femeninos. Pues claro, yo llevo viendo la pobreza de los personajes femeninos desde que recuerdo ver cine. Claro. Esto es así. Entonces, claro, pues tiene esas lecturas, entonces está siempre en el filo. Lo que a mí me asombra es que eso se convierta en un estado de opinión de tan grande, ¿no? Y esa virulencia, ¿no? Lo que tú decías, Francés, ir ahí a poner... De verdad, es que claro, cuando se les dice esto, son tóxicas y extraordinariamente frágiles. Es que de verdad creo que hay que acompañarlos siempre de eso. Es que tan frágiles sois que no podéis soportar que dos mujeres protagonicen una ficción, que una mujer escriba una serie, que se ha apropiado de un mundo vuestro. Que pasa que el mundo es vuestro. Ellos creen que sí. Ellos creen que sí, desde su privilegio creen que sí. Es que igual era previsible que esto pasase, igual era previsible. Claro, bueno, pues que pase. ¿Quién ha puesto a esas dos mujeres ahí? Claro, ¿cómo que dos mujeres investigadoras? ¿Cómo que escribe así nuestro mundo súper masculino de True Detective? Los verdaderos detectives son hombres. Anda, iros a fregar, en serio. Me hace gracia como que ha estropeado nuestro True Detective. Exacto. Que es el de Pizzolato. Y dice, pues no sé, ese ya lo estropeó Pizzolato. Efectivamente. Ya se encargó Pizzolato de cargárselo. Pero es que a lo mejor ese True Detective suyo no era el mío o el de muchas mujeres. Claro, sí. Yo creo que esa es la otra parte que me hace no entenderse. Que a mí la serie me gustó, pero a veces de muchas series que me gustan yo me siento como expulsada como mujer o que estoy ocupando, que como mujeres se ocupan un lugar muy estrecho. Sí, bueno, ahora analizaremos además un poco en profundidad la serie y veremos qué cosas también son interesantes de la serie y qué otras estableceremos esa comparativa. Yo os recomiendo mucho que veáis un capítulo de una serie que pasó muy desapercibida, que está en Apple, que se llama Roar, que es una serie fantástica, capitular, que creo que es bastante fallida, pero tiene un capítulo precisamente magnífico que se llama La mujer que descubrió su propio asesinato, y que es una especie de parodia de una... Digamos, si la mujer asesinada en la primera escena de True Detective, su fantasma fuera acompañando a los detectives y diciéndoles que están haciendo mal, ¿no? Y es una parodia tremenda y muy, muy divertida sobre True Detective y sobre estos policíacos muy masculinos. Hacemos una pausita, escuchamos un corte y empezamos a hablar de Noche Polar. Quiero saber qué le ocurría realmente. Ya, no. Nos elimina una a una. ¿Y sabes quién va ahora? Escúchame. Eres muy inteligente. No debes creerte esas cosas. Me fallé, Liz. No lo entiendes. Es una maldición. Mi madre la tuvo también. Algo nos llama y acudimos. Basta. Me está llamando. ¡Basta! ¡Basta! Ella me llama. Mira, estás haciendo lo que hiciste con Wheeler, ¿vale? Lo de ver algo. ¿Viste algo en la habitación? No vi nada. Sí lo viste. Yo estaba allí. Y viste algo en la habitación. Era un fantasma o como un espíritu. ¿Viste algo? No vi nada. Mentirosa. Mentirosa. Bueno, pues seguimos hablando de True Detective, Noche Polar, y vamos a hablar un poco de su creadora, de Isa López. Es una autora de estas totales. Ella escribe todos los episodios de la serie, los dirige, lo hace todo, vamos, ella se encierra y acaba con el producto acabado, entregado, ¿no? Ella decía que le interesaba mucho
subvertir un poco la idea que tenemos de la serie, sobre todo porque decía que las 3 primeras temporadas eran muy masculinas y ella quería, pues digamos, darle la vuelta en el sentido de que poner a 2 investigadoras como protagonistas que además investigasen la muerte de unos hombres y no de una mujer, ¿no? A partir de ahí, digamos, empezar a construir. Y yo creo que esta es la principal novedad, que como hemos dicho es probablemente la que más polémica causa por estas razones, pero casi la más interesante, ¿no? El hecho de tener 2 investigadoras, de subvertir eso, digamos, el papel de la violencia sobre la mujer es otro tema también muy importante, e incluso quien ejerce, no quiero adelantarme al final, no quiero, luego le damos caña, pero también el hecho de que la violencia y la venganza ejercida por las mujeres tenga también un rol muy relevante en la serie. Eso también, porque has dicho que investigan el asesinato de unos hombres, pero también investigan el asesinato de una mujer. Sigue estando ahí, claro. Y sigue estando ahí ese universo masculino, pero está desde otra perspectiva, y la aborda como un problema. En el fondo esa cosa, estructural. Esa cosa de la mina, los maltratos, desde el primer episodio donde Evangeline interviene en un caso de maltratos, se ve que la violencia del hombre está y existe, y es un perfil de hombres que mentalmente nos puede recordar a otros personajes de True Detective, ¿no? Y eso está como de fondo todo el rato y surfeando toda la narrativa, y eso también es interesante, porque pone a las 2 investigadoras, subvierte los papeles, pero pone a las 2 investigadoras como en una línea crítica respecto a lo que habíamos visto y lo que conocíamos, ¿no? Y eso a mí me parece interesante. Y habría que ver si algunos comportamientos de estas 2 investigadoras no son adquiridos precisamente de esas masculinidades tóxicas que hemos visto en las otras temporadas, ¿no? Sí. Sí, claro, es que, a ver, lo de la violencia o la cierta misoginia, eso es una forma de vivir, y que muchas mujeres también están en ella, porque es una ideología, digamos, de algún modo, ¿no? que está dentro de la sociedad, ¿no? Es así. Siempre cuando se critica esa idea de hay mujeres machistas, sí, claro que hay mujeres machistas, porque el machismo es estructural en la sociedad. Entonces, pero claro, sin ser que machistas, hay algunos comportamientos que también algunas mujeres los adquieren para sobrevivir. Hombre, claro. Sí. Tanto que sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que la serie muestra eso muy bien. Yo creo que ahí está, o sea, ciertos comportamientos en los que parece que en un mundo de hombres te tienes que comportar como esos hombres, o sea, sin caer en el machismo, porque yo creo que ellas, es cierto que existe una sororidad y su comportamiento, y nos van yendo hacia el pasado, y luego como es el desenlace en que hay ellas sí que tienen una conciencia de clase y de género, pero es verdad que en algunos momentos adquieren unos comportamientos que yo creo que son como herramientas para sobrevivir en ese mundo eminentemente masculino. Es que es un mundo masculino, es un mundo violento, ya incluso el propio clima, y fuera ya incluso de los comportamientos de los hombres, que hablábamos antes. Entonces yo creo que hay que desarrollar ciertas estrategias, es que si no me parece imposible sobrevivir ahí, ¿no? Eso hay un poco, y al final algo de eso hay, que al final la ley no acaba mandando, ¿no? En todo lo que cuenta la serie la ley acaba estando ausente, se arreglan las cosas fuera de la ley, prácticamente todo. Prácticamente todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y luego los 2 personajes, ellas, claro, yo creo que el personaje de Jodie Foster, por ejemplo, esa manipulación que hace sobre el chaval, esa ponerse, ¿no? No sé, comportarse de esa manera tan antipática, que sea un personaje tan antipático, va en esa línea de lo que decía Miquel, ¿no? Ha desarrollado eso, la otra de otro modo, con esa especie de, que es como una roca, ¿no? El personaje de Evangeline. Bueno, son estrategias, claro, es que no queda otra. Y ella es tan autoritaria como pueda ser cualquier jefe de policía que vemos en otras series, ¿no? Claro. El personaje de Jodie Foster, ¿no? Es pues que le grita a sus subordinados, que a veces no es justa, ¿no? Que se pasa ahí ejerciendo la autoridad. Bueno, pues sí, eso es lo que está, pues una mujer pequeñita, menuda, ¿no? Rubia, con mucho carácter. Sí. Es muy curioso que las 2 tienen rasgos de la masculinidad tóxica de las otras temporadas. En el caso de Evangeline, hay escenas en las que ella solo tiene una forma de desfogarse y es violenta. Y es yendo a pegarse con alguien y a reventarse la cara con alguien porque es lo que necesita, ¿no? Y otra le pasa al personaje de Jodie Foster, que es esa desconexión con sus sentimientos y lo incapaz que es
de hablar de ellos, incluso con su hija, ¿no? Que hay un momento en el que parece que va a tener un acercamiento de intimidad y lo único que le dice es: ¿vas a venir en Nochebuena a cenar? Porque no puede decirle lo que siente porque es incapaz, ¿no? Y esos rasgos también forman parte del carácter de las dos protagonistas y a mí me parece muy interesante. Pero además son rasgos tradicionalmente de la construcción de los investigadores en la ficción, ¿no? Incluso los prototípicos del cine negro, ¿no? Es el investigador duro que va y se pega cuando hace falta, ¿no? Esto que acabas de decir, ¿no? Ese tipo de cosas, o que se liga a todas, ¿no? En el caso de Jodie Foster, que se ha acostado con prácticamente todos los hombres de medio pueblo. Es como darle la vuelta a los rasgos. Sí, eso es muy chulo, pues son los rasgos estos asociados tradicionalmente al modelo del detective, ¿no? Que tenemos todos en la cabeza, que se ha construido de los años 40 hasta acá, y aquí, claro, dado la vuelta en un mundo mucho más cotidiano, digamos, ¿no? Y menos estilizado, ¿no? Que el cine negro, pero son los mismos. A mí me interesa bastante que haya subvertido todos estos roles, y hay uno más que subvierte, que es el de la deidad, digamos. O sea, ella dice que en contraposición al rey de amarillo de la primera, que es masculino, en este caso es la que mira, o no sé cómo lo dice, la que está mirando, bueno, que es una especie de deidad. Ella decía que, ahora os contaré un poco de cómo ella se vio inmersa en el mundo del indígena y de las tradiciones del lugar, pero le aconsejaron que fuera, cuando leyeron, digamos, el consejo que ella formó de gente indígena para asesorarse en la serie, leyó un poco el guión, le dijo, esta es Sedna, que es una diosa, digamos, tal y como la has escrito, ¿no? Que ya existe. Se ve que al final ella decidió no ponerlo por no asociarlo a una cosa concreta, pero que le interesaba mucho que también fuese una deidad femenina, y que además decía que la relacionaba mucho con la noche, además esa noche perpetua, que la noche también tiene una asociación habitual con lo femenino. Sí, a mí me sorprendió mucho en el primer episodio, termina con una frase que en inglés dice una cosa y en castellano no tiene género, que es ha vuelto, y en inglés dice she's back. Ese. Y ese she's back tú dices, hostia, ¿quién? Claro. Y esa deidad y ese tal es femenino. Sí. Ese terror que tenemos de la primera, ¿no? Ese terror, ¿no? Que ahí se asociaba con lo masculino, aquí a su vez se asocia con lo femenino, y es otro cambio que hace, que además me parece que fluye perfectamente con la serie, que funciona muy bien. Y si queréis ahora podemos hablar, ya que hemos introducido ese tema, de otro elemento que está en la serie, que es muy importante, que es las cuestiones de los indígenas, ¿no? De los inuit, en este caso de los iñupat, que se llaman, como ella decía, que cuando fue a investigar se dio cuenta de que el 70% de la población era indígena, eran iñupiat, y que no tenía sentido lo que ella había escrito y embarcarlo en Alaska como ella quería y no mostrarlo, ¿no? Claro. Y entonces que poco a poco fue un trabajo de introducción de esa cultura y de sus problemáticas, sin que además fuera un decorado, o sea, que fuera parte de la trama, ¿no? Y yo creo que lo incorpora bastante bien, la verdad. O sea, ahí está este elemento, ¿no? De las reivindicaciones de los indígenas, de su cultura, ¿no? Este conflicto de madre e hija, en la que ella se quiere, pues, pintar con las pinturas tradicionales. Ella no quiere esa asociación con eso, pero luego está todo el tema de la mina, ¿no? Y bueno, esa cultura está ahí desde también lo que hemos dicho, ¿no? Desde la diosa o el terror que puede haber detrás también. A ver, yo creo que visto desde nuestro lugar, que es que no tenemos ni idea de esa cultura, a mí me parecía que estaba como muy bien integrado. Mi sensación ha sido, ¿no? Que está integrado con naturalidad, es decir, no forzado, ¿no? Estos, ¿no? Que también protestaban de lo woke, no solo por lo de las mujeres, sino también por esto, que leí bastantes cosas al respecto sobre la serie, que si ella es mexicana, que si la otra es, no sé, india, la otra es no sé qué. Pero yo creo, mi sensación es que estaba bien, yo me creía esa comunidad. Sí. Yo me creo esa comunidad con indígenas, con sus diferentes culturas, sus diferentes ritos, vinculadas muchos a la naturaleza, a la nieve, a la noche, ¿no? A mí me funciona, no sé hasta qué punto es rigurosa respecto a la realidad, porque obviamente desconocemos eso, pero yo creo que funciona muy bien ahí, en el universo ese que ha creado. Y funciona también muy bien en cuanto a creación de personajes, en cuanto a darle un background, por ejemplo, a la hija de Jodie Foster, pero también al personaje de Evangeline, que no sabe su nombre iñupiaq, ¿no? Y eso es algo que a ella le pesa, ¿no? Y toda esa tradición y todo eso también muestra como
en la actualidad hay mucha gente desconectada de esas tradiciones por sus circunstancias o por su tal que está como descolocada, ¿no? Y forma parte de la narrativa de la serie. A mí me parece eso, que está muy bien metido todo eso ahí. Además es un mundo muy liminar, ¿no? Que está como en el límite, es como eso es el fin del mundo, ¿no? Que decir, a partir de ahí ya no hay mundo, ¿no? Entonces, claro, es un lugar también de aluvión, donde ha ido llegando gente como el personaje de Rose o la propia Jodie Foster, o no sé qué dices, ¿de dónde? ¿Por qué han ido a parar ahí, no? Un mundo donde hay, no, al margen ya de la incomodidad del lugar, de eso, es el fin del mundo eso, ¿no? Estás ahí, entonces claro, también ahí las relaciones son muy complicadas y también esa necesidad de reivindicar la identidad, ¿no? De saber quién soy, de dónde vengo, porque las raíces de todos son muy variadas, ¿no? Claro. Y de hecho hay como mucha gente mestiza, digamos, ¿no? Porque la propia protagonista, ¿no? Ella no es mestiza, es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso está, a mí me parece que está muy bien y en ese espacio creo que encaja perfectamente. Pero yo creo que aparte de True Detective, esta temporada de True Detective también nos cuenta cómo, sobre todo, las dos protagonistas se van encontrando a ellas mismas y se van reconciliando con esos fantasmas interiores que tienen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que incluso a veces la serie es un poco explícita, ¿no? O sea, un poco demasiado, en el sentido de que van buscando entrar en una cueva, que también es una cueva interior, ¿no? Hasta que encuentran el camino y salir de esa cueva en la que ambas están viviendo, ¿no? Yo creo que incluso en el caso de Jodie Foster, a mí hay esa reconciliación consigo misma y por fin el pesar que tiene por haber perdido a su hijo, lo veo como demasiado evidente, ¿no? Que no hacía falta que me lo dibujases tanto, pero yo creo que es uno de los objetivos de esta temporada, es ese camino, ¿no? Que recorren ambas protagonistas. Sí, de la culpa a la redención, yo creo que es uno de los grandes temas de la serie. Claro, y de la oscuridad a la luz. Sí. Quiero decir, sin hacer mucho spoiler, esa imagen final, ¿no? De ellas dos tan luminosa, cuando toda la serie se ha convertido, ha sido tan oscura, es como muy evidente, ¿no? Sí, bueno, ya que abres ese velón, es verdad que a mí en la serie esto que hablábamos antes, ¿no? De la polémica genera también además muchas opiniones como muy drásticas de los dos lados. A mí es una serie que me parece que tiene muchos clichés, o sea, sí, tiene bastantes. ¿Hablas de esta temporada? Sí, esta temporada, bastantes personajes, bastantes resoluciones, son muy clichés, los personajes prototípicos de policía traumado con un pasado que vamos a ir descubriendo a medida que se va resolviendo el caso y que tiene que ver con que se ha muerto pues su hijo, eso es como muy habitual, este tipo de resoluciones. Yo creo que hay bastante de clichés en el guión, o sea, tiene muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, luego si queréis hacemos un poco de análisis del guión y demás, y volviendo un poco a este tema de lo vinculado con Alaska, ¿no? Decía que esto es interesante, decía la creadora que en su momento, cuando fue a presentar a Canadá una película suya que se llama Vuelven, que es probablemente la más conocida suya, que trata sobre la desaparición de una mujer, la muerte de una mujer, y lo que sucede con su hija, ¿no? y con niños de la calle en México. Se ve que descubrió que se le acercaron cuando acabó la charla un montón de mujeres de allí, hablándole de la problemática de la desaparición y asesinatos de mujeres e indígenas en la zona, ¿no? Y ella decidió que esto lo tenía que contar alguna vez y justo cuando tuvo el ofrecimiento, la posibilidad de hacer True Detective, fue la cosa que le llevó a hacerlo en Alaska, porque ya me dirás tú, una directora mexicana. Sí, eso llama la atención. Que de repente, ¿no? Voy a ambientar algo en Alaska. Que de repente dice, yo este frío no lo he visto en mi vida, pero me voy a ir allí a pasarlo muy mal rodando, ¿no? Pues tiene que ver un poco también con esto, ¿no? Con este tema que lo decía antes Francesc, que pese a que le da la vuelta a todo, al final lo que hay de fondo también es la muerte de Annie, no me acuerdo cómo se llama, Annie Kay, que bueno, que nos recuerda mucho al asesinato desde Laura Palmer a tantas otras chicas jóvenes, ¿no? En tantas otras ficciones. Ese tema del asesinato de mujeres allí está en otra. Es que estaba recordando una película estupenda que se llama Wind River, que poca gente conoce, de Taylor Sheridan, que es un director estupendo, con Jeremy Renner y Isabel Olsen, que también es esta idea, ¿no? El asesinato de mujeres indígenas, además la mayoría, como
como algo endémico, es que es lamentable, pero cierto, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces vamos, que corresponde a una realidad. Corresponde a una realidad. Pues supongo que a lo mejor una directora mexicana que proviene de un México donde el feminicidio, según qué zonas, es un problema inmenso, pues a lo mejor tiene todo el sentido, ¿no? Que se haya acercado a algo así. Sí, sí. Me parece que además lo aborda con una perspectiva bastante crítica, supongo que también por eso que has mencionado, que es mexicana y sabe de lo que habla, porque detrás, durante gran parte de la serie, detrás hay una empresa dirigida por hombres blancos que se carga las voces disidentes y críticas, ¿no? Y ese peso en la empresa capitalista siempre está y siempre va a joderle la vida a alguien que quiere vivir tranquilamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Lo de la empresa también es curioso porque se me había olvidado, pero es otra de esas vinculaciones con la primera temporada que le explota la cabeza a varios, que se ve que estaba dirigida, según pone, por los Tuttle, que los Tuttle es la familia detrás de, en la primera temporada, los supuestos asesinatos y demás, ¿no? O sea, otro vínculo que había establecido ahí y que muchos querían que se resolviese cuando no iba a ser así, ¿no? Pero eso precisamente no sé por qué les molesta tanto. Eso yo sí es que lo encuentro que tienen bastante sentido. Está vinculando sentido. los mundos, ¿no? Ya, está bien, no hay problema. Sí, pues lo de la empresa también es interesante porque otro de los temas de la serie es también el tema, yo creo, del ecologismo, ¿no? De esa lucha entre la mina y el mundo de los indígenas, ¿no? Y que bueno, que al final se resuelve con el cierre de la mina, ¿no? Porque descubrimos que ya en lo que tiene que ver con la trama, pues que la contaminación tenía que ver con el motivo del asesinato, etcétera, ¿no? Y es interesante también que lo ponga encima de la mesa, aunque no lo desarrolla tampoco demasiado. Pero yo creo que actúa como telón de fondo, bueno, aparte de telón de fondo no solo, porque también obviamente está ahí detrás de los asesinatos, pero tiene todo el sentido, ¿no? Porque hay, a ver, yo creo que de manera abstracta, igual que está como la lucha entre la oscuridad y la luz, o el camino de la oscuridad a la luz, la naturaleza está omnipresente, es esta idea de se está atacando a la naturaleza, que yo creo que también tiene que ver con la diosa esa femenina. Sí, que se venga o se claro, es esa idea de una cierta venganza, el oso polar que aparece, los renos, ¿no? Todo el juego ese con los animales que van apareciendo, ¿no? Esa sensación de que en la noche se lo acaba comiendo todo, que hay, exacto, y que ahí, es que os decía, ¿no? Que acaba el mundo, que es una sensación que además en la foto, en muchos encuadres se marca, ¿no? Esta idea de no hay nada más allá, ¿no? O algo así. Si hay algo más allá es el peligro. Efectivamente, sí, claro. Hay un momento en el que Evangeline va andando y es Rose la que le dice vas hacia el mar, y vas a morir. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que tiene todo el sentido porque además esos también son problemas reales, es decir, que están sucediendo, ¿no? La explotación que se está haciendo, ¿no? De todos esos espacios naturales, que va a acabar con ellos, y con ellos supone acabar con ellos. No solo acabar con ese paisaje, sino acabar con todo lo que supone el equilibrio ecológico y demás. Entonces a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo que esté ahí, porque a ver, la razón por la que esas empresas van ahí es por eso, que es evidentemente a explotar un espacio no explotado y a explotarlo en el sentido estricto del término, a dejarlo sin nada, ¿no? Entonces, pues está muy bien que se cuente eso, ¿no? Yo creo que lo sospechamos desde el principio. Claro. O sea, yo creo que no tenemos ninguna duda, no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, pero sabemos que esto está desde telón de fondo. Porque hoy en día cualquier ficción desarrollada en un lugar como Alaska o Groenlandia, oímos la palabra laboratorio o pensamos que la ciencia está al servicio del capitalismo, del mal, que no va a ser a favor de los habitantes ni del propio entorno. Entonces ya desde el principio, sabiendo que esos 6 hombres pertenecían a un laboratorio, sospechamos que hay una trama detrás de corrupción, porque al final es corrupción en torno al ecologismo. Pero además no solo eso, tienes que suponer, porque es una frase que dicen al principio y luego te paras a pensarlo, esos hombres llevan años viviendo ahí solos. Eso es absurdo. Es decir, ¿no? El planteamiento del laboratorio, normalmente ese tipo de laboratorios que existen van como turnándose, porque vivir ahí, por Dios, eso es el horror. Durante años. Estos tipos llevan 10 años viviendo, ¿no? en unos laboratorios completamente artificiales, todo es luz artificial, donde todo solo hay hielo, ¿no? Entonces, claro, de ahí deduces inmediatamente que algo deben estar haciendo para sobrellevar esa forma de vida, y algo probablemente no muy legal o no muy moral o no. Yo creo que eso está ahí, subyace todo el rato. Sí.
Me estaba ahogando, Ya. perdón. Ni que estuvieses ahí tú en Ni el que laboratorio, estuviese bajo hablando. tierra. Eso es. A ver ahí. El otro elemento Tierra, por decir algo. Pues bajo tierra, por eso, sí. El otro elemento que mantiene la serie y que yo debo reconocer que cuando está bien hecho, yo compro siempre, es esa juego, ¿no? Ese juego delicado en la línea entre lo real y lo sobrenatural. Ella decía que quería mantener eso de la primera temporada, que le había gustado muchísimo, ese Rusty Cole que no sabe si está viendo espirales porque las hay, o está viendo aquello en el mundo, ese terror cósmico, lo está viendo porque existe o porque tiene el cerebro frito de haber consumido todas las drogas del mundo, que también puede ser, ¿no? Y ella quería jugar esto, quería andar en esa linde. Es verdad que durante muchos momentos en la serie estamos viendo una serie que puede parecer de terror muchas veces. Pero empieza tal, ya la propia estación es claro, la cosa. Lo has del dicho puro, antes. parece la cosa, Sí. ¿no? Del puro fantástico, pero luego siempre está esa duda de esto está en la mente de los personajes. Yo os quiero preguntar, ¿qué tal creéis que lo hace en ese juego? Si se desvía de la linde. Yo debo de reconocer que la parte que sí me gusta, que me parece que está excelentemente jugada, es el tema de la enfermedad mental de la gente Navarro y cómo eso pues te puede condicionar la visión, ¿no? Eso me parece que ahí la juega bien. Es que ahí juega a través lo del narrador no fiable, aunque Ya. no haya un narrador como tal, pero sí que es el punto de vista de ella y está jugando algo que es propio de la serie. Otra vez, claro, no sabemos si sus antecedentes familiares, ¿no?, están provocando eso o no. Ahí, a mí me parece que ahí lo hace bien. Lo otro, bueno. Lo otro ibas que- a decir algo, Frances, me he adelantado como siempre. No, que a mí ese elemento me divierte mucho y los tintes de terror yo los disfruto Yo también, sí. muchísimo. O sea, cuando de repente la narrativa te pone en una tesitura de incluso jump scare y tal, yo la disfruto. Y esas apariciones y tal. Pero también está el personaje de Fiona Shaw, y de ahí esta persona que baila en la nieve, que los guía Sí, hasta... eso hasta es tal. difícil. Mencionan que fuma porros, pero es lo único que hace. Y los porros no te hacen... No te hacen llegar hasta los no te hacen cadáveres. llegar hasta los Sí. cadáveres, ¿sabes? Igual en Alaska sí. Claro, Se es que mezcla ahí con el frío y la Uno de los esa que estamos aquí hierba, claro. hemos fumado porros en Alaska, ¿no? Bueno, entonces no habléis. Es que todavía nada que te fumas un porro encuentras unos cadáveres. ¿eh? Sí. Pero yo te digo que en Alaska. Ay. Vaya mal viaje, ¿no? Sí, esa parte es como más... Bueno, estás ahí como estirando, ¿no? Y aún así a mí me funciona. Esa escena del fantasma bailando a mí me retrotrajo directamente a Twin Peaks. Totalmente. Total. Y la disfruté mucho. Total, Cuando la vi Twin dije, ¡buah! Qué chulo que te pongas 3 minutos de serie a un pavo bailando en mitad de la nieve. Me parece muy guay, ¿no? Y esa forma de mirar hacia otros productos culturales desde el aportarle algo muy chulo y muy divertido a True Detective, que a mí me tenía encantado. Pero desde el punto de vista de la diversión, como que lo gozabas, ¿sabes? Esto también es relativamente nuevo, que yo creo que True Detective no tiene sentido del humor. Exacto. La parte No, ni no. pizzolato, cero. O sea, se toma muy en serio ese mundo. Esto aquí hay una parte que no, que es así, que no es propiedad de la serie. Total. Que se agradece. Y se agradece. Sí, sí. Pero yo es que creo que lo utiliza como una herramienta narrativa para explicarnos algunos sucesos que serían difíciles de explicar, ¿no? Y para explicarnos algunos personajes. Posiblemente el personaje de Rose sería muy difícil de explicar sin ese fantasma que baila y hace otras cosas. Entonces, a mí como elemento narrativo me funciona muy bien y en ningún momento me chirría, y lo compro mucho con el ambiente. Yo creo que está tomado en su justa medida completamente. Yo es que creo además que ese paisaje, es que estoy todo el rato pensando en Doctor en Alaska, que esta serie es como el Embés, ¿no? Es como el lado siniestro de Doctor en Alaska. Claro, Doctor en Alaska partía de la rareza ya del lugar, del hecho de que de pronto es de noche un montón de días, o de día duran todo el rato, hay auroras boreales, claro, hay fenómenos físicos y meteorológicos que tú nunca vives, claro, y eso crea... Claro, una sensación mágica, y estaba llena de magia la serie. Aquí está utilizada de otro modo, pero claro, yo creo que el propio paisaje, las propias condiciones ofrecen eso, es un mundo muy raro, o sea, es que es un lugar extrañísimo, ya no solo la presencia del hielo, que es un mundo casi, en la serie, o sea, es casi blanco y negro, es, ¿no? El negro de la noche y el blanco de la nieve, ¿no? La pantalla partida en dos, horizontalmente. Entonces, claro,
¿cómo debe ser eso de vivir, ¿no? Siendo permanentemente de noche? Bueno, en Alaska, claro, se volvían locos todos, ¿no? Pasa que hacían otro tipo de locuras que no consisten en matar gente, ¿no? O al revés, cuando es de día durante semanas todo el rato, ¿no? ¿Qué haces con esas luces o ese frío absolutamente sobrehumano? Entonces yo creo, claro, que es un lugar que se prestaba mucho para eso y bueno, yo creo que a ratos funciona mejor y peor. Creo que estoy de acuerdo en que esto, bueno, a ver, yo creo que entras en el mundo y de la serie dices, bueno, vale, pues te compro al fantasma que baila. No sé, es como, vale, está bien. Y gracias a él descubrimos los cadáveres, ¿no? O la lengua que aparece allí, no sabemos cómo. Pero esto en otras series pasa, que hay como un elemento sin explicar que ha llevado ahí y dices, bueno, pues mira, el fantasma o yo qué sé, el azar o esto, saber qué, ¿no? Lo que sea. Y que retrotrae muchísimo a los mundos de no solo a Twin Peaks, sino a Terciopelo Azul. A mí la lengua me recordó muchísimo lo de la oreja, Terciopelo Azul y eso, ¿no? Los mundos de Lynch, ¿no? Y que hay siempre como ese elemento extraño, ¿no? Que está ahí flotando entre todos. Yo reconozco que cuando en este tipo de ficciones que hacen eso me gusta cuando miro atrás y digo, pues es que funciona todo el rato y puedo siempre mirarlo de un lado al otro. Cuando se sale de la linde ya me lo estropeo un poco. Yeah. Pero en este caso me parece... ¿Te parece que no funciona en algún momento? Sí, lo del padre de Travis, esta parte como que me descoloca un poco, ¿no? Porque... ¿Pero por saber que es el padre o porque el o la presencia porque, solo bueno, del fantasma? Es una presencia vale. que te conduce narrativamente a un descubrimiento que, o sea, cuesta... Sí, verlo de otra manera. Sí. O sea, desde el guión, desde la trama, ¿no? Lo que es, desde la trama. Pues no la presencia en sí del fantasma. Pero en cambio, desde la trama y desde el desarrollo de los personajes me parece especialmente interesante, me voy a adelantar un poco hacia el final, el momento en el que la agente Danvers, Judy Foster, encuentra confort por fin en la muerte de su hijo, en el hecho de que su compañera Navarro le cuente por fin qué es lo que dice su hijo. Porque claro, esto tiene muchas implicaciones. Si es desde el punto de vista del fantástico, pues su hijo le está comunicando y le está reconfortando, pero es muy jodido desde el punto de vista del realismo, porque una persona con graves problemas de salud mental le está contando una cosa que se está imaginando y que gracias a eso ella se reconforta, pero en realidad viene de una paranoia absoluta, ¿no? Claro. Entonces, claro, este juego a mí sí me parece interesante. Las dos visiones me funcionan bien y sirven narrativamente, ¿no? Para ese final. Claro, me parece que está muy bien. Una persona en duelo, pues supongo que acepta bienestar lo que sea de donde sea, llegue, ¿no? De donde llegue, ¿no? Pero Pero bueno, aunque eso es lo que me parece rico, ¿no? Que acepta lo que sea donde venga, aunque venga del delirio, ¿no? Absoluto, y que puede ser el caso, ¿no? Si lo quieres ver desde el punto de vista realista. Ella decía que, efectivamente, Isa López decía que había dejado ciertos elementos ahí de la lengua para que cada uno lo interpretase, buscase una solución, que había otros que ella tenía perfectamente claro de dónde salían, como por ejemplo lo de que apareciese en la pizarra lo de estamos todos muertos y eso, y que decía que ella explicaba que había sido Clark, el personaje que está ahí encerrado y que cuando quiere el tío sale y demás, ¿no? Pero bueno, que está esos elementos ahí, ¿no? Para que pensemos que siempre puede haber algo de sobrenatural detrás, como el caso de las ropas de los científicos, decía ella, lo ponía como ejemplo, las ropas de los científicos que en ese rito del que luego hablaremos, que hacen al final, les doblan las ropas y se las dejan ahí y dicen y los adentran, digamos, en ese mar, ¿no? De niebla. Pero del que ellas no les impiden que vuelvan si quieren y recoger sus ropas y volver, y ellos no vuelven, ¿no? Ya dice, puede haber sido pues la causa que tú creas, ¿no? Puede ser esa venganza cósmica de la que estamos hablando, de la diosa enfadada que les impide volver, eso ya como tú creas, ¿no? Que ella había introducido esos elementos ahí, ¿no? Siempre para buscar ese juego. Eso me hace pensar en la escena de los renos que se echan al vacío, que se suicidan. Sí, al principio, ¿no? Y además pasa como de día, es distinto, ¿no? Pero está la posibilidad de que no mueran y aún así eligen morir, ¿no? Y tú te preguntas, ¿por qué? Tenías la posibilidad me voy a caer, me echo para atrás, ¿no? Y creo que ese juego doble entre lo que podría ser fantasía, pero también puede tener una explicación lógica y tal, a mí me parece que está muy bien jugado todo el rato. Y que además da mucho juego. Sí, claro. Lo puedes leer como de varias formas y ambas son válidas. Sin embargo, lo de los renos se queda ahí como descolgado hasta cierto punto, ¿no? A ver, es la primera imagen y luego
no volvemos a saber, así como el oso polar, por ejemplo, va apareciendo, claro, tiene Va varios apareciendo, sí. significados, vinculados pues a la muerte del hijo y otras cosas, Sí. o a la propia naturaleza. Lo de los renos, que es ahí una imagen claro, muy potente de inicio y luego no volvemos, ¿no? A eso. Yo creo que a también verla funciona como no funciona para generar un poco de Sí, atmósfera. no, Yo creo que es evidentemente. atmosférico, sí. Y luego el oso polar me llama la atención que esté ciego. Sí. Que esté apareciendo constantemente porque está ciego, ¿no? Y es como, es que estáis todos ciegos, claro. Y vais perdidísimos por ahí. Sí, sí, a mí además me gusta mucho como el elemento de terror que hemos dicho, cómo lo incorpora, ¿no? Hay momentos verdaderamente, como ese momento en el que se despierta Buah, eso es alucinante. El científico está El congelado, científico que está que te congelado, recuerda, sí, por lo sí. menos a mí, a Seven, ese momento de Seven, ¿no? Como vuelves ahí, ¿no? Y hay momentos así como de que está jugando mucho al género de terror, ¿no? Y ahí eso me gusta y eso no estaba tanto en las anteriores, o sea, no se iba tanto. De una forma tan explícita, ¿no? No. Porque eso es todo el maquillaje y todo es un zombie, da puto miedo. Y es una escena puramente de peli de fantasmas. Y da mucho miedo. A mí esa escena me puso los pelos de punta y dije, "Buah, esto está guapísimo". Claro. Sí, no, además que lo que decías, ¿no? Como que el sitio como que te lleva un poco allí, ese mar helado, ese que no se sabe que ese velo, ¿no? Que decía ella, me parece, el velo, ¿no? Que no se sabe qué hay detrás, ¿no? Que parece como una conexión con el otro mundo, ¿no? Porque lo que hay detrás es ignoto, ¿no? Y es que ya, o sea, decimos el despertar del hombre helado, pero es que ya la imagen de todos los hombres helados, os quiero decir, ya es terrorífica. Bueno, o sea, y el hecho de que exacto, se vaya deshaciendo el hielo poco a poco y vayamos descubriendo más terror aún de la escena, me parece alucinante. Mira, y luego de que venga un veterinario entra en lo que decís del humor. Ese punto no hubiera estado como... No, un veterinario y que les hace un informe y que ella después tiene que justificar y dice, bueno, déjalo, ¿sabes? Sí, y bueno, y abundando un poco más, sobre todo en lo del lugar, que es muy importante, ella decía que la serie ella comenta en las entrevistas este cliché, ¿no? De lo de que el lugar es un personaje más y que decía que era muy importante Luisiana, Los Ángeles, Arkansas en las otras y que aquí es Alaska como que tenía que ser fundamental, ¿no? Como actuar como un personaje más, ¿no? Eso sí que, bueno, en fin. Hombre, aquí es esencial, yo creo que esta historia en otro sitio, bueno, yo creo que es fundamental. La idea de la noche, de que sea permanentemente de noche, esto es estructural de ese relato, que es decir, no puedes quitarlo y que sea el mismo, o sea, no hay manera, claro. no es anécdota, no es superficial, yo creo que y el frío, bueno, decir, y el frío es constantemente esencial. nos lo están recordando, claro. Lo recuerdo, día 1, día tal, de noche, o sea, quiero decir. La noche y el frío son absolutamente fundamentales aquí, sí. Y esta idea como del hielo, que nos queremos enseguida, que como que el hielo puede guardar algo ancestral, algo tal, esto nos lo queremos enseguida, ¿no? Se deshiela, ahora que encima vinculándolo con el tema ecológico, que se deshiela algo y de ahí sale algo. La bacteria asesina, lo que algo quieras, así, ¿no? sí. O el monstruo O helado. monstruo, sí, eso entra seguida. Y eso está, de hecho, está. En el momento en el que se meten en los túneles, ven ese círculo y es una criatura que no sabemos de dónde, que es una espiral, además. Que es una espiral. Y es como, podría ser un dragón. Sí. Que me lo creería, ¿sabes? Te puedes creer que ahí, claro, que puede haber ahí en esas moles de hielo, a saber, sí, claro, efectivamente. Sí, eso funciona muy bien. Y bueno, luego lo que ha dicho Miquel, si queréis podemos comentar un poco más. Ella dice que al final es una serie sobre mujeres enfadadas, pero que no solo, que en realidad lo que le interesaba hablar es sobre todo de la soledad, fundamentalmente. Es un tema esencial. De la soledad, para lo cual, de nuevo, el paraje es muy importante. Y también esto, ¿no? De la redención, de la venganza también, ¿no? De la furia. La ira está clara ahí, ¿no? La ira de las mujeres, empezando por Danvers, que es una mujer enfadada con la vida, pero con el final del que... Sí, a mí me recordaba bastante, aunque está en otro sitio, Top of the Lake, la serie de Jane Campion, ¿verdad? Yo pensaba constantemente muchísimo, también el paisaje es muy totalmente. importante, la sororidad, ese grupo de mujeres ¿no? que se defienden, que es un tema antiguo, hay todo un género, ¿no? Por ejemplo, el de violación y venganza, ¿no? Es todo un subgénero que aquí le da muchísimo la vuelta, ¿no? De volver a eso, ¿no? A esa idea de
A ver, es que las mujeres se han defendido desde siempre. Históricamente han creado sus propias comunidades, ¿no? Sus propias formas de resistencia. No sé, las comunidades de brujas eran eso, ¿no? Y por eso acababan con ellas, porque en el fondo eran formas de resistencia comunitaria de las mujeres a la violencia, ¿no? Y a determinadas formas de vida. Entonces, claro, recogen todas esas tradiciones y en un lugar tan brutal como ese, donde no solo tenéis que defender de los hombres, sino también del propio entorno, ¿no? Entonces, eso... Y la soledad lo explicita, ¿no? Lo creo que lo dice la propia Navarro, ¿no? Dice algo así como, es que estamos todas solas, ¿no? Ella vive, Danvers está sola, Rose vive sola, yo vivo sola, ¿no? Es como esa idea de claro, te has ido ahí a... Yo creo que todos a expiar alguna culpa, porque si no yo creo que no llegas ahí. Porque el propio lugar en sí es un castigo. El propio lugar es un castigo. Y para el personaje de Jodie Foster es esencial, porque ella la destinan ahí, y eso ella lo siente como una degradación y un castigo. Exacto. Claro. Pero claro, también es un sitio para expiar la culpa. Entonces están todas solas ahí con su propio pasado y sus traumas ahí, ¿no? Reconcomiéndose y hay que redimirse de algún modo. Y lo ha dicho Miquel ahora, pero a mí me parece fundamental la huida. O sea, quiero decir, no solo por la gente, por Navarro, que es su tema, digamos, que no solo lo dice, sino que ese final ambiguo del que luego, si queréis, hablamos, de que ella necesita huir, desaparecer de ahí, pero la huida es fundamental también, es un elemento fundamental. Y el de la culpa, la culpa que las atormenta, por lo menos a las dos personajes protagonistas, y te diría casi que a todos, porque Hank, luego hablaremos del policía, el padre también, ¿no? Todo ahí hay un elemento de culpa. Bueno, estos dos personajes son muy interesantes. A mí me gustaba mucho el personaje de Hank, porque tiene constantemente esa cosa de eres despreciable, no me caes bien, pero hay un punto de ternura de que lo están engañando. Evidentemente le están robando, lo de la novia rusa. Claro, le están robando la pasta, pero hay una ingenuidad en ese gesto que despierta un poco de empatía, y ese juego a mí me gustaba mucho, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero y sabemos que esa persona no es trigo limpio y que puede hacer cosas muy malas, ¿no? Y aún así me gusta esa doble moral de ese personaje desde la escritura, vamos a darle este contraparte, porque no es un personaje evidentemente malo y ya está. Pero es que es así como ha ido a funcionar. Yo creo que no puedes escribir ficción de otra manera, creando bloques, ¿no? El malvado, el tal. Bueno, puedes crear determinadas ficciones que se muevan en esos parámetros, pero no son ricas. No sé, una ficción rica te plantea que, bueno, pues es el dilema de siempre. El torturador es un buen padre, ¿no? Pues es que esto es lo mismo. El tipo es un tipo bastante despreciable y un corrupto, pero es padre, es un hombre que tiene sus deseos, que, ¿no? que puede amar, ¿no? Entonces es esta idea, hasta ser más despreciable puede amar, ¿no? Entonces hay que crear personajes así, es lo rico precisamente. Y para mí también, o sea, quiero decir, que sea previsible. Desde el principio sabemos que este es un hombre que oculta muchas cosas. O sea, quiero decir, que no juega ese giro de es que era el padre, lo sabíamos todos. O sea, quiero decir, no nos faltaba por concretar un poco cómo había sucedido y tal, pero lo teníamos claro casi desde el principio. Y a mí eso me parece rico. No me gusta ese giro, esos giros, o no me gusta en ocasiones, y yo creo que aquí no pega. Esos giros de guión me gusta que se vaya alimentando y que veamos la cara, aunque vayamos descubriendo otras capas, ¿no? Poco a poco. Que no sea un malo per se. Es que además muchos de esos giros que no funcionan, porque los espectadores ya sabemos muchísimo. Entonces a mí me molestan. No, es que hemos visto muchas cosas, pero me molestan estas ficciones que me jueza esto, sí, ya sé que eso va a pasar, ¿no? La ficción del tipo es ya veo que es un corrupto, sí, es que no sé, no me hagas no me lo plantees como un misterio, no hay misterio que resolver ahí, ¿no? Es como cuando en las series de policías le dicen al policía protagonista, y ya estás fuera del caso y no vas a investigar, pero no, por favor, guionistas, o sea, ya sabemos que eso no va a pasar. ¿Ha vuelto a investigar el caso? Claro, es ¿Cómo puede ser? Sorpresa, ¿no? No puede ser. Por favor, bueno, aquí pasa un poco, ¿eh? Claro. Aquí pasa. En el despacho el caso está cerrado y todos sabemos, sí, cerrados tus... Cerradísimo. Ya, sí, pero aquí no hay como... Pero aquí fíjate, no está mal hecho, yo creo, porque va... Por el momento justo en el que se hace, el momento en el que es inevitable que eso suceda, que cierren el caso, ¿no? Tal como está planteado. Igual que sabes que ya seguirán, o que al principio ya se rinde y dice, bueno, vale. Office Town, que pasa como casi en la mitad es que es eso, ¿no? de la ficción. Sí, no me tomes por idiota, por favor, guionista, es un poco así.
En cuanto a estructura, sí que hay alguna cosa que a mí pienso hostia, igual podríamos plantear las cosas de otra forma. En Mare of Easttown también hay una muerte en el penúltimo capítulo que cambia completamente tu aproximación a la serie. Y aquí vuelve a pasar. Penúltimo capítulo, antes del desenlace, te cargas a alguien muy importante en la trama y lo dejas todo en plan, wow, ¿y ahora qué? Y es como esa estructura. Ahí dije, mira, aquí el cliché me está molestando. Sí, es que eso es muy discutible y ahora déjalo lo un cliffhanger, vamos a escuchar un corte y ahora vamos a hablar precisamente de eso. Pero el cliffhanger hay que trabajar. Seguro que lo leerían en el informe. ¿No cree que es raro que Clark muriese exactamente igual que los hombres de Chalal? Sí. Increíblemente raro. Pero ciertas preguntas no tienen respuestas. ¿Y la agente estatal Navarro? ¿Qué pasó con ella? Bueno, hay quien viene a Alaska a escapar, ¿no? A huir de algo. Bueno, pues nos acercamos al final del podcast y del final vamos a hablar del final de la serie porque me interesa mucho que os ha parecido esa resolución final de la trama, de los personajes, un poco de todo. Podemos volver a la muerte del personaje que ha dicho antes Frances. Vamos con esa primera aquí elemento. yo creo que aquí nos lleva al límite de la credibilidad, ¿no? De la suspensión ¿no? Ahí, porque es como le tienes que disparar a la cabeza a tu padre. No es necesario. Para evitar. No le puedes agarrar al tiro, brazo, a la pierna, Claro, para esperar nada, un coño, tiro. yo estoy pensando todo el rato. Pero, No, ¿qué hace la pistola ahí yo arriba? creo que yo lo para vi. evitar A mí me ese pareció tiro, súper forzado. Puedes hacer cualquier otra cosa. Me pareció súper forzado eso, muy forzado y muy un poquito innecesario tal vez. Que igual no hacía falta que lo matara, o vamos, si hacía falta que muriera el personaje, pero igual no así. A mí esto me resultó forzadísimo. Y que luego lo dejan solo limpiando todo, era como uff. Sí, lo dejan solo limpiando, se tiene que deshacer de los Te has cadáveres. matado a tu padre, es como... Y has matado a tu padre y estás enrollándolo en una bolsa y hay una escena, por ese toque de humor también que me gusta muchísimo, en el que el personaje de Fiona Shaw le dice, ¿seguro que quieres ver cómo le quito el aire de los pulmones para que el cadáver de tu padre humor negrísimo? Vale, pero analicemos esa escena. Quitar el aire de los pulmones es así de sencillo porque lo resuelve en 10 segundos. No sé cómo idea. coño. Pensando, por favor. Afortunadamente nunca hemos tenido que hacer esto. Pero ¿con qué lo está haciendo? O sea, quiero decir, ¿cómo le ha quitado el aire? No tenemos la experiencia. Porque si es tan desagradable, porque yo lo primero, claro, quiero decir que le tienes que rajar de alguna manera, pero eso lo resuelve con una facilidad porque bueno, dice, ¡hala! Ahora tíralo tú. Y digo, pero esto pasó en 10 segundos, hemos quitado el aire. O sea, quiero decir, esto tan desagradable. Bueno, en 10 segundos. Todo en general en esa resolución es bastante es que yo creo que apresurado y poco, esa es la cuestión. Y poco tan, no, incluso el cierre con su mujer con la que ha tenido problemas por la dedicación al caso, que la apoyan, todo esa pasan parte. demasiadas cosas. Creo que es demasiado evidente lo que pasa con estos personajes, es matar al padre. Sí. O sea, sí, el personaje necesita matar al padre para ser el mismo y despegarse no sé cuánto. Pero ahora, era necesario matarlo tal literalmente, igual no. Te has movido en la metáfora todo el rato. Igual le puedes disparar al pino, querer saber más de él en tu puta vida. Efectivamente. Pero no era necesario matarlo,
limpiar todo y ya te has hecho un hombre hecho y derecho porque eras un blando hasta entonces. Sí. Yo creo que todo eso está un poco hasta ahí. Yo me quedo todo el rato a partir pensando... de ahí es un tipo duro porque hasta ahora era un tipo muy blando, pero claro, como ha matado al padre y ha limpiado toda la escena del crimen, a partir de ahora es un pobre desgraciado, mata a su padre, menudo trauma, va a gastarse en psiquiatras y psicólogos algo así, por sueldo de policía. Algo así dice ella en las entrevistas, como que necesita librarse de la masculinidad tóxica de su padre, no sé qué. Pero no es el modo, ¿no? El modo no desaparecer físicamente. Literalmente. Yo más allá de eso, o sea, que me parece que no está bien ejecutado y es un poco apresurado, yo además necesito más antes de eso. O sea, esa sorpresa entre esos dos personajes no me la puedes dar habiéndome contado tan poco, sobre todo del padre y de sus dinámicas. O sea, porque al final es una sorpresa, sí, porque no te lo esperas, pero luego no va más allá de ello, porque bueno... Pero si es que hubiera bastado con el enfrentamiento, para matar al padre hubiera bastado con que viéramos un enfrentamiento real del hijo por fin el hijo le plantándose, claro, con eso bastaba. Y tampoco necesitamos que ya. ese padre, que hasta lo que sabemos ahí es un poco pringao, es creepy, porque es raro, pero que de repente sea un asesino, ¿sabes? A sueldo, encargado para haber matado a ella, ¿sabes? O haber limpiado el desorden de los científicos y haber ido ahí a matar. Hombre, no sé, me cuesta, ¿sabes? Llegar hasta ahí. Cuesta. Dramáticamente cuesta, pero también me cuadra que te lo puedes creer del personaje, porque tiene esa cosa creepy, ¿no? Es capaz de cualquier cosa. Y creo que tiene una conversación con la jefaza de la mina, en la que dice: yo no quiero matar a nadie, pero luego ves que sí, que es capaz de hacerlo, ¿no? Yo necesitaba algo más de desarrollo, que ahí quizá también es verdad que son solo 6 episodios pero no sé si es desarrollo, creo que es un poco también el modo de ejecución. A lo mejor es lo que tú estás diciendo, o sea, quiero decir, el dejar para el final del 5º episodio esa muerte, quizá el 5º episodio podría haber empezado por ahí, desarrollarlo un poco mejor y luego... La cuestión es la manera abrupta en que se está mal planteada esa muerte. Yo no creo que necesite 2 episodios más para esto, Y luego, bueno, no, yo me refiero sobre todo para conocer más de esa relación entre padre y hijo antes de llevarme ahí. Si va a terminar así, llegar dramáticamente de alguna manera, y sobre todo creo que es un caso de estos de guionista que se cree demasiado inteligente, porque además ella comenta que si te fijas en la escena, él no tiene el dedo en el gatillo. Digamos que cuando está a punto de disparar a Danvers, que es por lo que el hijo reacciona y la mata, él no va a disparar, ¿no? Y que como que se está suicidando porque ve que no hay más salida, ¿no? Creo que le ha podido ahí un poco el girito y el... Eso requiere nota a pie de página, eso no está. Exacto. No está en la imagen, eso no está contado. Eso, por eso te digo, eso no lo ha contado. Yo creo que es un problema. Bueno, más allá de eso, bueno, llegamos al final. Y bueno, ¿qué os ha parecido esa resolución, ¿no? Lo que se descubre al final es que las mujeres, ¿no? Han entrado en la estación, ¿no? Y bueno, ya han arrasado con todo. A mí me parece bonita esa idea de que las anónimas, las que nunca nadie ve, pues son las señoras de la limpieza, ¿no? Las que están ahí, que son imprescindibles para que algo funcione, pero son invisibles, de pronto sean las protagonistas. A mí esa idea me parece bonita. Tampoco creo que esté muy bien resuelta desde el punto de vista visual, pero ahora hablamos de eso. Porque debería haber sido una escena muy potente visualmente, la de todas las mujeres entrando y tal, y no es. No sé cómo. No es emocionante. A mí nos tendría que haber puesto ahí. Es muy rápido también, ¿no? Es que estaba muy rápido. Y creo que no está. Bueno, yo creo que tiene un problema de dirección la serie, ahora hablamos de eso. Bueno, algunos problemillas. No, eso lo creo, yo he dicho. Así. No, porque creo que por ejemplo, es que esa escena me parece un ejemplo de tendríamos que recordarla mucho, tendría que ser súper emocionante. Y hay escenas que son más espectaculares sin ese peso dramático. Sí, pero luego tiene incluso cuando justamente en la muerte del policía, cuando el personaje de Jodie Foster abraza al chaval, o sea, esa es una escena, esa imagen es fundamental, porque además es toda la relación que han tenido ellos como de madre e hijo, aunque ya ha estado tal. Es como dejar un rato el plano. He creado, esta imagen tiene que quedarse en nuestra cabeza y no se queda. Yo creo que tiene... Bueno, pues sigamos con el final, luego hablamos de cómo está hecha. A mí es lo que me pasa, y me pasa un poco con esta temporada como me pasó con la primera, que el caso en sí
me interesa menos, o sea, me da un poco igual, o sea, quiero decir, a mí me gustan los personajes, o sea, quiero decir, el desarrollo de los personajes. ¿Cómo se resuelve la trama? Pues bien, pero creo que me olvidaré, porque es que yo he tenido que hacer memoria para saber un poco qué pasaba al final con la trama de la primera temporada, porque todos nos hemos quedado con los conflictos de los personajes. Claro. Y aquí me sucede un poco similar, que al final me da un poco igual quién ha matado a Annie y a esto, entonces sí que es verdad que tampoco ayuda que todo sea tan apresurado al final. Es que al final pasan tantas cosas en ese capítulo. Sí, pero porque yo creo que van a golpe de vamos a sorprenderte. ¿A qué no esperabas? No, claro, ¿cómo voy a esperar? Si esta señora no ha aparecido por ninguna parte, ¿cómo les voy a esperar? Claro, o sea... Ha aparecido poco. Sí, bueno, pero eso yo creo que eso se podría haber salvado, esa parte. Justamente claro, juegan con esa idea. Sí. Tú las has visto más o menos porque han tenido que hablar con una, con otra y estaban ahí, ¿no? Sí. Estaban ahí flotando, sí. Pero bueno. Y también a mí es que vuelvo a la diversión, al gozarlo simplemente por lo sorprendente que es y por lo entretenido que es. Esa resolución a mí me recuerda un poco a los Murder Mysteries de Agatha Christie, en el que el personaje que menos ha hablado de repente es el que tenía un plan maestro, ¿no? Y ese giro de que sí, que evidentemente suspende la credibilidad, pero es que la suspende como forzándote a aceptarla. Y a mí eso me divierte, me parece que está guay. Lo que me pasa es lo que decías antes, Aurea, que no me parece como que no es suficientemente espectacular ni la escena en la que se justifica ese flashback en el que entran ellas en la estación y tal. Y sin embargo, otras escenas sí que son espectaculares y me parece muy, muy descompensado, como cuando las dos detectives entran buscando al novio de Annie Kay y se produce una persecución que es bastante espectacular. A Jodie Foster la encierran en una nevera, no puede salir, tiene que romper el cristal. A Evangeline le dan una hostia y se desmaya. Ahí hay una tensión y una cosa de esto está muy chulo, que no tiene ningún peso dramático. Pon la espectacularidad y los medios visuales donde toca, ¿no? Y aquí, que no tiene ningún desarrollo, absolutamente ninguno, porque le vas a pillar, de repente te plantea esa escena, ¿no? Y me parece que esa descompensación juega en contra de la resolución satisfactoria de la serie. Mis problemas con la dirección. Sí, vamos a ir allí. Antes, a modo de... Déjale hablar de sus problemas. Sí. No, si le decía porque creo que lo que le está diciendo... Creo que lo que le está diciendo tiene que ver. Le voy a abrir el camino aquí a Aurea, hablar también de la estética de la serie. Sí, así como que creo que la fotografía es excelente. Porque el trabajo fotográfico es brutal. Voy a pavimentar tu camino, pero antes, a modo simplemente de anécdota graciosa, os diré que todas esas mujeres que aparecen, que son las que entran en la estación y que aparecen al final, estas mujeres son muy conocidas. Hay activistas, músicas muy conocidas de Alaska, de Canadá, de la zona de tradición o de ascendencia indígena, y que era gracioso que les decían, los especialistas les intentaron instruir para el momento en el que entran en la estación, en cómo debían manejar las armas, y resulta que muchas de estas mujeres son cazadoras y tal, y les dijeron, no, así no se lleva así, o sea, se coloca de esta manera. Mansplaining en el rodaje también, ¿eh? No me cuentes historias, que tú no has disparado un arma en tu vida. Qué bueno. Muy bien, pues ahora sí, vamos hacia allá. Vamos al tema de la dirección, que sé que Aurea tiene mucho que contar aquí. Yo añado un poco a esto, que sí que es verdad que no me había fijado tanto hasta que ahora me lo empezó a contar, que como siempre nos alumbra nuestro camino hacia el análisis televisivo. Y sí que es verdad que en ese final lo que sí noté es que no era especialmente emocionante, no tanto las acciones de cuando entran en la estación y tal, sino ese momento final en el que las mujeres, cuando ellas están interrogándolas finalmente, las mujeres van apareciendo una a una y se van colocando detrás como una fuerza, ¿no? Y ese momento, es verdad que no sé si es por montaje, combinación de montaje, música tal, no es especialmente emocionante, y es un momento que debería ser pues a lo Big Little Lies, ¿no? Ese momento de sororidad que de repente te emociona, ¿no? Y no lo es, o sea, a mí no me resultó así.
Es que yo creo que tiene una dirección correcta, de verdad pienso que sí, pero como funcional. Y por lo que os decía al principio, que siempre pensaba todo el rato qué haría Cary Fukuyama, que hubiera hecho con esto, con esa fuerza, porque comentabas tú antes de que era hipnótica, Francés, la primera temporada, y esta yo lo siento, pero no lo es. Para mí no lo es. Yo creo que hay pocas imágenes memorables que van a quedar en nuestra cabeza de la serie. Pues la de los renos, seguramente. Probablemente. Sí, Yo la de la masa de cuerpos. Sí, pero porque es muy de los chocante, científicos. pero es que incluso eso yo creo que visualmente no está bien explotado. No sé, mi sensación es que eso debería haber sido como una presencia muy grande, pero me pasa... A ver, creo que tiene toda su potencia, la nieve, el frío por sí misma. Claro, ya tiene un papel importante, tú pones ahí la cámara y ya es brutal. Pero no lo hace solo. O sea, claro, es muy espectacular ese paisaje, pero el paisaje no es suficiente. Eso me pasa. Entonces es una serie que creo que con ese paisaje, esos asesinatos brutales y tan, no sé, tan llamativos, no sé, yo creo que no va a tener imágenes memorables. No sé si voy a recordar en un futuro imágenes, y debería. Y aunque solo fuera por el lugar donde está eso filmado, más allá de recordar, sí, creo que el frío, que eso creo que lo transmite muy bien y demás. Entonces con el final me pasa esto, y es lo que os decía, el caso este de verdad, de cuando Jodie Foster abraza al personaje, que me parece una imagen deja la cámara 3 segundos más, no cortes enseguida y vete a otra. Pero esto se le pasa a lo largo de la serie varias veces. Espérate un momento, déjala. No te estoy pidiendo que seas lenta, esa cosa que siempre critican de las series, pero necesito... Es muy importante una pausa, esto, déjalo, no avances, no vayas tan rápida y veas quemando trama o diálogo. Y esto lo he hecho en falta muchas veces en la serie. Más allá de las imágenes chocantes que puedas encontrar del oso, cuando la hermana de la policía se suicida y se va para allá, que sí, que esa imagen sí, pero hay poquísimas en realidad, y da para tantas. Déjame destacarlo a nivel de fotografía, que el director de fotografía es Florian Hofsmeyer. No lo he dicho mal, seguro, pero bueno. Tampoco nos está oyendo, no te preocupes. Lo conocéis porque es el director de fotografía que ha estado nominado al Oscar por Tar y que hizo The Terror, por ejemplo. De hecho, le llamaron precisamente porque como había rodado The Terror, ya sabía lo que se jugaba en el Ártico, ¿sabes? Ostras, en The Terror yo creo que ahí sí que había esas imágenes. Por ejemplo, ahí la dirección... Pero, yo creo que se nota mucho. Claro, esto es independiente de la dirección, pero yo creo que la fotografía distintas. sí que es excelente. Bella, a mí me parece excelente la fotografía. Creo que sí, de verdad. Y creo que él saca todos los matices del gris, del blanco, del negro, de la nieve, de la ventisca y de las luces. Me gusta mucho cómo utilizar las luces, ¿no? Una para las lucecitas, las del pueblo que se ven ahí, o el fuego, las linternas. Yo creo que eso está muy bien. Todo esto del trabajo de fotográfico creo que sí. Creo que es un problema todo el tratamiento de la imagen. Sí, creo que es un problema de dirección y montaje, de dónde coloca la cámara, de manténme el encuadre un poquito, de no me hagas estos videoclips a veces, no me pongas música en el asesinato, hombre, por favor, en la muerte del policía, con música, pero que no hace ninguna falta, que la imagen es muy potente. Pero es que verdad que ahí hace una cosa rara, porque yo después de que tú lo dijeses, volví a verlo y tienes toda razón. O sea, me pasó como decía David. Es verdad que se va muy rápido, pero encima para volver a los 2 minutos. Claro, este es su problema. ¿Se va para qué? Si luego vuelve directamente y nos encontramos con la misma imagen del abrazo y ya continúan. Ostras, pero si no era tan importante lo que tenías que contarme ahí. Yo creo que ahí se le pierde esto. Y entonces, pues lo consigue pero también hay un problema de planificación, yo creo, ¿no? En todas estas últimas secuencias de este episodio final, ¿no? Porque así como es tan impactante el comienzo, con todo lo que hemos hablado de los renos y cómo nos vamos metiendo, eso sí que es hipnótico. O sea, yo creo que toda la primera media hora del primer capítulo no puedes salir. Y es verdad que eso debería haberse recuperado al final. Que desde que llegan desde que ya llegan a la casa de las mujeres y nos están contando la historia, ahí también nos deberíamos haber quedado hipnotizados en todo lo que no hemos visto, porque ahí sí que tendríamos que decir todos, ostras, sí que hemos estado ciegos todos. Es un poco lo que tú decías, cómo no hemos visto a estas mujeres todo el rato, cómo no hemos supuesto, cómo eso es lo que nos tendrían que haberlo mostrado muy explícitamente y seguramente con una dirección, no sé si más efectiva o más pensada, porque creo que es que no está bien pensada la ejecución. Yo creo que es como funcional, es una por dirección. Eso, pasillos, no sé. Sí, bueno, hay que mostrar esto, lo muestro, hay que mostrar, lo muestro, pero no, necesitas un trabajo más, no sé,
poético, no sé cómo decirlo, pues eso, lo de la primera temporada, esa condición hipnótica que tú decías, que te daba un poco igual lo que pasara, pero no podías dejar de mirar aquello, porque la relación de los personajes con el espacio, ese tipo de cosas, que yo creo que es una cuestión de mirada y dónde colocas la cámara, cómo construyes el encuadre, y yo creo que aquí esto pues no está, y creo que también con el montaje, esa necesidad de a lo siguiente, no, espera, no. O no hagas 4 planos, cuéntamelo en uno, que a lo mejor sería, me acordaré seguro de esto. No lo montes en 4, con un plano me voy a acordar segurísimo de esto y esta imagen va a ser muy potente. Entonces yo creo que, insisto, es funcional, no creo que sea fatal, pero me parece que la historia y el espacio se merece como fíjate, yo creo que pasa incluso con la propia muerte de Clark. O sea, quiero decir que tampoco la terminamos de ver bien y también sería una imagen impactante, ¿no? Sí, es en el momento en el que sale y también nos lo escamotean, ¿no? Sí, o las escenas cuando entran en las cuevas de hielo estas, que eso debería ser eso podría dar mucho juego. Y te debería dar más ansiedad de la que te da ser resuelve enseguida. y no hay. Entonces, bueno, me gusta el plano ese de lo que decía Francés, del dragón ese, eso está muy bien, pero aparte de eso... Yo, sobre todo, a nivel de montaje, esa escena final en la que están apareciendo las mujeres y paralelamente hay un montaje paralelo que nos cuenta pues cómo entran en la estación. O sea, ahí a nivel de montaje me rompe un poco ese momento que digo que debería ser emocionante con el montaje de la entrada de la estación, que tampoco me parece especialmente tal. Yo creo que ahí es donde peor lo veo, pero bueno. Yo hay un par de escenas que sí que pensé en lo que tú has dicho de deja la cámara un poquito más. Sí, ves. Es que... y pienso en la escena en la que Jodie Foster cae en el agua. Tienes la seguridad de que la van a salvar y la imagen es muy bonita, cómo se mueve la ropa dentro del oscuro, tal. Es muy chulo. Deja que aumente un poco la tensión, ahonda en esa negrura. Pero es que parece que la negrura le da incluso miedo a Isa López y debería darnos más miedo a nosotros. Y pienso también en una escena que no estoy de acuerdo en lo de no hagas un videoclip, porque la escena de suicidio de la hermana de Navarro a mí me flipó. Pero también tuve la sensación de ahora ha desaparecido y ¡pum! Créditos. ¿No? Déjame que vea la inmensidad que está viendo ella. Deja que tema un poco lo que hay ahí que no puedo ver. Y de repente, ¡pum! Créditos, ¿no? Y es como, ay, me falta algo. Falta un poco de pericia ahí. Y ahí digo lo del videoclip porque a mí ahí la canción de Billie Eilish me flipa cómo está utilizada. Pero yo creo que ahí sí funciona. Yo me refería a cuando muere el policía, que también hay música y que dices, pero que no necesitas música. Que hay un hijo matando a su padre. Vamos a ver, esto es brutal. O sea, y de manera brutal, no pongas música. Porque ahí, por ejemplo, es que yo no sé qué me molestó. Esto no lo he pensado a posteriori. Fue en el momento que dije, coño, la música. O sea, es que, ¿por qué suena música aquí? O sea, por favor. Que alguien la quite. No, es esta cosa, no, que cuando te molesta, yo reconozco que me molesta muchas veces, aunque, pero en otras, por ejemplo, ahí no, yo creo que en otras funcionaba bien, pero en este, por ejemplo, no. Y esto que tú decías de dejar la imagen, yo también, esta sensación, espérate un poquito. Espérate un poco. Dale todo el poder que tiene esta imagen y que me impregne, y no me impregna, la veo y a la otra y eso cosa. Es dirección, porque en fotografía están los elementos que tienen que estar, pero en dirección no. Eso es dirección y montaje. Te diría que en guión, o sea, a mí en la resolución de la trama me gusta y la idea final me gusta mucho, en realidad. Sí, o sea, la idea es bien. Me gusta bastante todo esto. Claro, me gusta mucho. O sea, es una cuestión de ejecución. Bueno, pues para acabar, que ya vamos a acabar, no sé si queréis comentar alguna otra cosa de los personajes, quizá un poco... lo que nos puede quedar es el final de la agente Navarro, de Evangeline Navarro, esa huida, el misterio, ese ¿no? misterio, ¿no? Que se va y que tenemos además el último plano de la serie es ella apareciendo, ¿no? Como un fantasma o como una realidad al lado, jugando un poco de nuevo a ese juego de que no sabes si está o no, al lado de su compañera. A mí eso me gusta, ese final de Navarro, el dejarlo ahí como en el aire de no sabes qué ha sido de ella. Yo no creo que se haya suicidado, no creo que se haya adentrado en el mar, no me parece que el personaje tenga ese perfil. Pues supongo que desaparecerá y aparecerá otro día o no, se habría de ir a otro sitio un poquito más cómodo y menos angustioso tal vez, ¿no? Yo no tengo ninguna necesidad de saber qué ha pasado también, con ella. Exacto, es que es esto, ya está. Sí, o sea, no necesito ningún final explicado. Que me diga qué ha pasado con ella. Efectivamente. Además, lo explícito es la necesidad de ella, de enfrentarse a ese mundo, ¿no? Claro. Y de reconciliarse un poco con sus orígenes. Y a mí eso me funciona. Pero es que además
creo que el personaje de Navarro a mí me funciona todo el rato. Me gusta mucho cómo está la actriz, me gusta su como presencia física. Tiene dentro muchísima de la presencia. escena. Es imposible no mirarla todo el Claro, rato. Sí, es muy poderosa, es muy poderosa. Y es sí. incómoda, Sí. En muchos Pero ocasiones. los piercings estos que también sí. son como incómodos, esta sensación, ¿no? De esta sensación de Todo el rato, todo el rato pensaba pensando. también, Tú digo, no te los pongas. No me veréis. ¿Será preciso? Sí, esas cosas, ¿no? Pero no sé, yo creo que ahí la elección de las actrices ha sido muy sabia, ¿ves? Ahí creo que es en ese Está caso. muy bien. Claro, está Jodie Foster, que aguanta los primeros planos como nadie en este mundo, con sus arrugas y su. Pues me parece, yo creo que está fantástica. Pequeña, menuda, blanca, clara, ¿no? Porque también es como eso también. Pero la también otra, imponente también. Es que imponente, mantiene eso, imponente. la Jodie Foster Puro de hace 30 años, puro sí, nervio, todo muy imponente, ¿no? Y ella, esta presencia poderosísima, qué bien elegida. Yo la que no actriz. soy un gran fan de Jodie Foster, ya lo reconozco, en esta serie a mí me parece que está muy bien y sobre todo en el tramo final de la Sí. serie creo que, vamos, que está muy, Sí, muy- sí, sí. Y siguiendo con lo que decía Miquel de la resolución del misterio tal, yo creo que los personajes sí que los acompañan en su arco y Sí. creo que, Sí. que cuando se solucionan sus movidas, tú las acompañas dramáticamente y a mí me compensa mucho. Es que a mí los personajes me gustan y mira Sí. que me resultan antipáticos desde el principio, ¿eh? O sea, No pretenden ser simpáticas, ni al mundo me de cuesta, allí, me cuesta empatizar ni a los con vecinos, ellos, ni a nosotros. pero me interesan todo el rato. O sea, yo quiero saber más de ellos y el final es que pues es que esa mujer necesita irse, no sé cómo se ha ido, Tiene pero que irse, necesita irse, ya está, efectivamente. ese es el final. Sí, porque me da él- igual dónde se haya ido, Sí, cómo porque se haya Danvers ido. sí como que puede seguir allí porque ya ha resuelto, Sí. pero ella tiene que irse, sí, ella tiene que encontrar otro lugar, en otro sitio. Resumen, que al final la serie nos renta, como dicen los chavales. A ver, hay Yo una creo que cosa que sí. no hemos dicho y me extraña un poco. Perdidos, la escotilla. Sí. O sea, Qué gracia, por sí. favor, Yo no también lo lo pensé. pensasteis todo Sí, el es verdad, rato. O sea, quiero perdidos. decir, en el momento Ahí en el que está. aparece la escotilla, Clark, digo, ¿esto qué es? ¿La Está constante? Desmond ahí debajo. O sea, Sí, la idea además de que hay un mundo debajo ahí de la estación, absolutamente, no, y la de idea de la repente, estación y el claro, mundo y te debajo encuentras con todo perdidos. eso, yo digo, debo de El ser, oso, soy perdona, el único, el claro, oso. soy el único friki que estoy viendo Tú- aquí perdidos por Tú, todas Miquel, partes. No, a ti no, lo no. que te pasa es que tienes ganas de ver Perdidos otra vez. Esto ya Totalmente. te lo No, que digo. todas las series me llevan a Todas perdidos. las series te llevan a Perdidos. No, pero sí recordaba, sí. En fin. Hostia, Muy yo bien, con la ¿no? escotilla y de repente aparece ese señor ahí con esa vida. Digo, ¿cuándo va a poner los números? O sea, ¿en qué Algo momento? así, sí. Bueno, nosotros le damos el approval. La serie ha ido muy bien a nivel de audiencia y Funcionó. críticas. Yo o me sea alegro que, mucho para callarles la boca a esa- todas o sea que las piso lato que a lo imbéciles. mejor hay más temporadas de True Detective. No, Tú es puedes que ya hacer hay alguna confirmada, ya hay gracias, confirmada, gracias a está esta confirmada. temporada. Está confirmada ya, O sea muy bien. que menos boquita ahí. Nos vamos con esta reflexión y el análisis profundo. Francesc, muchísimas gracias por No, gracias a acompañarnos de vosotros, nuevo. ha sido estupendo. Ahora y Miquel, el próximo nos vemos con Vístete una serie. bien para la próxima. La próxima Exacto. voy a venir Sí. elegante, vamos. Y aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, que solo recomienda visitar Alaska si es para ir a Sicily. Hasta la próxima. Still falling, breathless and on again. Inside today. Beside me today. Around broken into till your eyes share into dust. Like two strange